Y quiero que la iglesia entienda que estamos para cumplir los propósitos de Dios en la vida de cada uno de sus miembros. ¿Y cuáles son esos propósitos? Que cada hombre y mujer de la iglesia refleje en su vida la plenitud de la deidad. Que cada hijo de Dios sea lleno del Padre, lleno del Espíritu Santo y lleno del Hijo. Cuando doy las clases en vivo con los hermanos, les hago hacer siempre un ejercicio. Les digo, pongan su mano a la cabeza. En la cabeza es el Padre. El Padre es cabeza de la deidad. El Espíritu Santo es el hombro de la deidad. Y Jesús es el corazón de la deidad. Cabeza, hombro y corazón. Y todo miembro sano debe tener cabeza, hombro y corazón. Es decir, es tarea de la iglesia formar en sus miembros estos rasgos de la deidad. Que el miembro sea cabeza, hombro y corazón. Penosamente, un estudio que yo hago en América Latina refleja que 97 de cada 100 miembros en América Latina no tienen ni cabeza, ni hombro, ni corazón. Y yo les pregunto, si tú amas esta iglesia, como yo, ¿no te preocuparía saber que las grandes mayorías de la iglesia no tenemos cabeza, hombro y corazón? Es nuestra responsabilidad poner nuestros ojos en cada hijo de Dios. Es nuestro trabajo hacer todo lo que está a nuestro alcance para, utilizando las enseñanzas del Señor, ver en cada hombre y mujer reflejarse la plenitud de la deidad. Dios no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dado una serie de recursos para que podamos usarlo y lograr este gran objetivo. Y de eso se trata en las sesiones que vamos a hacer ahora. Imagínense cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza. Génesis 5 dice, hombre y mujer los hizo. Y luego habla de Abel, el que reemplazó, habla de Set que reemplazó a Abel. Entonces está el papá, está la mamá y está Abel, que es el hijo, a partir del cual los hijos de Dios se comenzaron a llamar con el nombre de Dios. Si yo te preguntara, el papá, mamá, hijo, ¿quién es más de los tres? Como personas, ¿quién vale más? ¿El papá, la mamá o el hijo? Tú me responderías que los tres tienen gran valor para el Señor. No importa que sea el papá, la mamá o el hijo, el Señor dio su sangre por la salvación de ellos. Porque el papá, la mamá y el hijo son uno. Y tienen enorme valor delante de Dios. Así la deidad, papá, Padre, Espíritu Santo, Hijo, ahí no hay quien es mayor. Esto nos ayudaría a entender que todo ser humano necesita respeto, necesita consideración, necesita valoración. Porque todo ser humano delante de Dios tiene el mismo valor, porque Dios nos ve como uno. Y alguien diría, no, pero la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Es cabeza de la mujer así como así como Dios es cabeza de Cristo. Pero eso no indica jerarquía, eso indica un rol, indica un orden de Dios, responsabilidades. Vamos a pasar a esta segunda parte y hemos preparado para ustedes esta segunda parte y espero que sea de gran bendición. Les aconsejo no perderse el seminario completo para entender muchos conceptos que solo se entienden cuando escuchamos la totalidad. Muy bien, bienvenidos pues a la primera sesión de esta serie. La primera hicimos una introducción. En esta sesión empezaremos hablando de los ministerios de la iglesia local. O sea, ahora vas a aprender acerca de los ministerios de la iglesia local, como recursos que Dios ha dado a la iglesia para lograr ese gran objetivo de formar en los hombres y mujeres los rasgos de Dios. Entonces, vamos a hablar de los ministerios de la iglesia,
Vamos a hablar de las comisiones en las que laboran los ministerios. Vamos a hablar de los grandes objetivos que estos ministerios tienen, que son los grandes objetivos generales. Vamos a hablar de los objetivos específicos de cada ministerio y vamos a hablar de las acciones integradas que estos ministerios realizan para formar en cada miembro de la iglesia los tres grandes rasgos de la deidad: líder, pastor y evangelista. ¿Qué privilegio, cargo o responsabilidad te entregó la iglesia a través de la Junta Administrativa este año? Algunos de los hermanos que me están escuchando, ya sea por el Facebook o por el Zoom. Si has recibido una responsabilidad, algún cargo en la iglesia. En México llaman a los cargos privilegio, y me gusta. ¿Qué privilegio has recibido? Tal vez tú has recibido el privilegio de ser el director de ministerio personal. O tal vez estoy hablando con un director o directora de la escuela sabática. Tal vez está escuchándome un anciano de la iglesia que fue llamado para ser anciano en este 2020. O tal vez estoy hablando directamente con la directora del Ministerio de la Mujer o el director del Ministerio de los Varones. Tal vez estoy hablando con el director de jóvenes o seguramente con el secretario o la secretaria de la iglesia. Tal vez estoy hablando a un mayordomo de la iglesia o a la directora de Dorcas o de ASA. Tal vez estoy hablando a un diácono o a una diaconisa, o tal vez estoy hablando con el tesorero de la iglesia. Yo no sé, pero el Señor sabe qué responsabilidad te dio para que este año tú trabajes en la iglesia en favor de los miembros de la iglesia. Observa esta foto porque te va a servir para más adelante. Observa los colores que están dispersos ahí en el cuadro. Te pregunto, ¿quiénes son todos ellos? Posiblemente tú me respondas, es la junta de la iglesia, los líderes de la iglesia, los que trabajan ahora en la iglesia, los directores de los departamentos. ¿Quiénes son realmente ellos? Yo te respondo, son los ministerios de la iglesia. Es importantísimo esta pregunta y esta respuesta sencilla, porque va a comenzar a que nosotros cambiemos un poquito nuestra manera de ver, de pensar y nuestro paradigma que tenemos. Generalmente nosotros hablamos de los directores de los departamentos, pero yo no te estoy hablando acá de los directores de los departamentos, te estoy hablando de los ministerios de la iglesia. ¿Y qué son los ministerios de la iglesia, pastor? Bueno, los ministerios de la iglesia son instituciones o equipos. Por favor, quiero que subrayes eso. Son instituciones o equipos. Ya hemos hablado, cuando hablamos de la deidad, de Elohim, hemos hablado del concepto de equipo. Entonces, cuando Dios habla de los ministerios, no habla de personas, habla de equipos. Los ministerios son equipos que existen al interior de la iglesia con el propósito de brindar a los miembros servicios específicos que satisfagan necesidades básicas de su crecimiento espiritual o discipulado cristiano. Imaginémonos el ministerio de la escuela sabática. No confunda el ministerio de la escuela sabática con el director de la escuela sabática. El director de la escuela sabática trabaja en una institución que se llama Ministerio de la Escuela Sabática. Es parte del equipo del ministerio de la escuela sabática. Pero a veces nosotros miramos a los ministerios como personas, es decir, hablamos del director de la escuela sabática. Pero quiero que usted entienda que al Señor no le gusta que trabajemos solos. Él mismo no trabaja solo. Él trabaja como un equipo. Y si usted confía en el Génesis, entonces deje que su iglesia refleje al Génesis. Es decir, haga que los ministerios de la iglesia se conceptúen como equipos. Claro, la comisión de nombramiento elige al que va a presidir el ministerio de la escuela sabática. Pero es tu responsabilidad formar un equipo que trabaje contigo en ese ministerio. Dicho sea de paso, los directores pasan, los ministerios quedan. Los directores pueden cambiar, pero los ministerios siempre van a estar ahí en la iglesia. Entonces, ¿qué son los ministerios? Son equipos o instituciones. Observe que los ministerios de la iglesia no descansan en personas, sino en un equipo.
Hablemos un poquito de los ministerios integrados. Ya la figura que está viendo usted, el muñequito ahí, con los engranajes, ¿no? Es decir, los ministerios no trabajan independientes, tienen que engranarse. Y vamos a ver qué entendemos por ministerios integrados. 1 Corintios 12:2. Porque así como el cuerpo es uno, cuerpo uno, plural, singular, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pueden haber muchos ministerios, pero el cuerpo es uno. Y así como los miembros son muchos y sirven al cuerpo, así los ministerios de la iglesia son muchos, pero sirven al cuerpo. Los ministerios de la iglesia son parte de un cuerpo mayor y por lo tanto deben trabajar de manera integrada y conocer qué parte del cuerpo son. Porque tenemos diferentes huesos en el cuerpo, ya dijimos 206 huesos, pero hay huesos que pertenecen al oído, otros huesos pertenecen a la parte del tórax, otros a los miembros como el pie, la mano, etc. Entonces, cuando hablamos de 1 Corintios 12, de 13 al 21, dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es importante que los que trabajan en los ministerios de la iglesia tengan en claro de que son partes de un cuerpo mayor y que por lo tanto se deben al cuerpo. Ordenemos un poquito los ministerios, a quienes generalmente la iglesia le llama departamentos, ¿no? Pero quiero que cambies un poquito tu visión. No son meros departamentos, son ministerios. Y vamos ordenando e integrando los ministerios de la iglesia. Recuerda el cuadro que te presenté al principio. Es importante saber qué ministerio soy y qué parte del cuerpo soy. Aquí está el ministerio de ancianos. Luego vamos a poner el ministerio de secretaría y el ministerio de tesorería. Fíjate que en el cuadro anterior ellos estaban en cualquier lugar. Ahora no, se están ubicando en el lugar correcto que les corresponde estar. Luego tenemos el ministerio de escuela sabática, el ministerio de diaconía, el ministerio de jóvenes, el ministerio de la mujer, el ministerio de mayordomía. Tienen el mismo color porque algo deben compartir, algo deben tener en semejanza. Así como los primeros 3 ministerios rojos. Ahora vemos ministerio personal, ministerio de Dorcas, que comparten el mismo color. ¿Qué hemos hecho con relación al primer cuadro? Hemos ordenado e hemos integrado. Hemos ordenado porque hemos puesto a los ministerios rojos donde deben estar, los azules donde deben estar y los verdes donde deben estar. Y hemos integrado porque, fíjese, Ministerio de Ancianos, Ministerio de Secretaría y Ministerio de Tesorería se han integrado en un solo equipo, el equipo rojo le vamos a llamar, por ahora. Entonces, esos ministerios rojos son los que presiden la iglesia, son los administradores de la iglesia, es cabeza y se encarga del liderazgo de la iglesia. Diríamos que son ministerios administrativos, son los ministerios en la cabeza. Luego tenemos los ministerios de escuela sabática, diaconía, jóvenes, la mujer, mayordomía, que son ministerios que han sido llamados para pastorear a la iglesia, para alimentar a la iglesia, para curar a la iglesia. Es como el hombro de la iglesia, el pastoreo. Y luego tenemos el ministerio personal y el ministerio de Dorcas, que es el corazón, que es los ministerios que han sido llamados para movilizar a la iglesia, para llevarla a evangelizar. Entonces, fíjese usted que los ministerios de la iglesia se organizan a partir de la deidad. Los ministerios no están por estar. Los ministerios tienen una razón de ser. Es que los ministerios de la iglesia están para formar los rasgos de Dios en la persona. Dios ha dado a la iglesia adventista, esta maravillosa iglesia, le ha dado los recursos. Le ha dado ministerios para que puedan formar cabeza en el miembro, ministerios para que puedan formar hombro y ministerios para que puedan formar corazón.
En otras palabras, los ministerios de la iglesia están allí para brindar servicios y lograr los grandes objetivos de Dios, que cada hombre refleje al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Los ministerios y sus objetivos generales. Avancemos ahora un poquito acerca de los objetivos generales de los ministerios. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, el Hijo de Dios, dejó las mansiones eternas, dejó la adoración de los ángeles, dejó la comodidad de la gloria eterna y vino a la tierra donde el hombre estaba sumido en el pecado. Vino. ¿Pero por qué vino? Vino por el perdido. Esa fue la razón de su salida del cielo. La razón por la que Jesús vino y se encarnó y dejó su deidad, su divinidad para hacerse hombre, la única razón de la deidad fue mandar a Jesús, fue el perdido. Por eso que la misión de la iglesia es el perdido. Así como la misión de Cristo es buscar al perdido, la misión de la iglesia es el perdido. La iglesia existe solamente por el perdido. Por eso que me causa tristeza que cuando hay un perdido, la iglesia se escandalice. La iglesia no se puede escandalizar porque la iglesia es el lugar perfecto para que el perdido vaya a ese lugar. Es la casa de refugio donde los perdidos encuentran abrigo, sostén, cuidado. Es como el enfermo del hospital. El hospital existe por los enfermos. Si un enfermo llega al hospital gritando, adolorido, completamente lleno de sangre, sucio, el hospital no le dice cámbiate para que entre, no, lo recibe como está. Porque la razón del hospital son los enfermos. Y la razón de la venida de Cristo fue el perdido. Ahora, para poder alcanzar al perdido, el Señor Jesús usó dos instrumentos. El primer instrumento es buscar. Buscar es el acto de salir a encontrar lo que se ha perdido. A eso le llamamos nosotros evangelizar. Entonces Jesús utilizó el instrumento del evangelismo para encontrar al perdido. Pero no confunda la misión con el instrumento. Algunos dicen, la misión es evangelizar. No, señor. Evangelizar es el instrumento para cumplir la misión. La misión es el perdido. Y cuando utilizamos la acción de evangelizar para encontrar al perdido, el perdido es lo que ha costado la sangre del Hijo de Dios. Y cuando usted encuentra al perdido, gracias al evangelismo, buscar, encontrar al perdido, lo encuentra sangrando y muriendo, ahora usted lo tiene que salvar, lo tiene que curar. Y eso es lo que llamamos salvar, es lo que nosotros llamamos como discipular. Entonces los instrumentos de Dios para alcanzar al perdido es buscar y salvar, es decir, a evangelizar y discipular. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Aquí la torre es el perdido. Ese perdido que ha sido destruido, que hay que reedificar, hay que volver a edificar a esa torre que fue derrumbada por el diablo. Pero ¿quién de vosotros, iglesia, queriendo edificar una torre, es decir, encontrar el perdido, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, Dios quiere alcanzar al perdido, pero no quiere que el trabajo de alcanzar al perdido y de salvarlo sea un trabajo sin orden, sin sistema, sin planificación. Por eso el Señor dice, si quieres construir una torre, primero siéntate. Y a partir de estos dos textos bíblicos, la Biblia nos revela cuáles son sus verdaderas intenciones del Señor. El Señor dice, siéntate primero. El Señor dice, buscar. El Señor dice, salvar. Y detrás de estas declaraciones se esconden los grandes objetivos de Dios, que siempre son los mismos, porque siempre se parte de la deidad. Siéntate primero, porque hay que administrar, hay que calcular, hay que organizar. Todo trabajo que honra al Señor es un trabajo con orden y con sistema. Por eso lo primero que tenemos que hacer antes de salir a buscar al perdido es administrar. El Consejo Celestial no le agarró por sorpresa el pecado del hombre. Ya ellos tenían un plan, cómo redimirlo. Administrar. Administrar es cabeza. Administrar es liderazgo.
administrar, refleja al Padre, administrar. Segundo, discipular. Salvar es discipular. Discipular es hombro, es pastoreo. Y tercero, buscar, es evangelizar, es corazón, es evangelismo. Entonces, fíjense que los objetivos de los ministerios son, los grandes objetivos son tres: administrar, discipular, evangelizar, porque son exactamente los mismos rasgos que apuntan a los rasgos de la deidad. Ahora conoce cuáles son los ministerios y ahora conoce cuáles son sus objetivos generales. Veamos los ministerios y las comisiones, porque a través de las comisiones usted va a integrar los ministerios. Ahora que ya conocemos los objetivos generales es más fácil. ¿Qué son las comisiones? Las comisiones son áreas de trabajo pastoral y administrativo que agrupan a los ministerios con objetivos generales afines. Es decir, los ministerios están dispersos, pero gracias a las comisiones usted recoge a los ministerios que tengan objetivos afines y los integra, los agrupa y forma un equipo mayor que se llaman comisiones. Por ejemplo, vamos a formar la comisión administrativa. ¿Quién es la comisión administrativa? Los ministerios que van a trabajar el objetivo administrar. ¿Y cuáles son los ministerios en la iglesia que trabajan el objetivo administrar? Está el ministerio de ancianos, ministerio de secretaría y ministerio de tesorería. Si hay algo en común en estos tres ministerios, es que los tres tienen como objetivo general administrar, porque son ministerios administrativos. Entonces, se agrupa estos ministerios y se forma un equipo mayor que se llama comisión administrativa. Van a ser, es la cabeza de la iglesia. Ellos están llamados a ser cabeza de la iglesia. No significa cabeza que sea más que el otro, no. Son llamados a servir como cabeza. Comisión administrativa. Luego tenemos la comisión de discipulado. ¿Y qué objetivos, cuál es el objetivo general de la comisión de discipulado? Es discipular. La palabra discipular tiene el sentido de curar, sanar, pastorear, alimentar, cuidar. Entonces hay una serie de ministerios en la iglesia que deben entender que fueron llamados para discipular, para cuidar, para alimentar, y que básicamente son ministerios que trabajan al interior de la iglesia. Está el ministerio de la escuela sabática, ministerio de diaconía, diáconos y diaconisa, ministerio de jóvenes, dentro de ahí está el ministerio de jóvenes, el ministerio de los clubes, el ministerio del menor, está el ministerio de la mujer, el ministerio de los caballeros, está el ministerio de mayordomía, y bajo ese paraguas puede usted poner el ministerio de hogar y familia, temperanza, de salud, etc. Estos ministerios han sido llamados para discipular, para curar, para alimentar, para pastorear la iglesia. Entonces, estos ministerios harán la función de ser el hombro de la iglesia. Y luego tenemos la comisión de evangelismo. La comisión de evangelismo, que trabajará el objetivo evangelizar. En otras palabras, llevar a la iglesia hacia afuera. Mientras la comisión de discipulado trabaja hacia adentro, la comisión de evangelismo trabaja hacia afuera. ¿Qué ministerios trabajan allí? Ministerio personal y ministerio de Dorcas. Es como un hospital. Un hospital. Cuando hay un herido que ha sido atropellado allá en la carretera, así como el hombre ha sido atropellado por el diablo, allá el herido está sangrando, está muriendo. Entonces, ¿qué hace el hospital? Manda a su ambulancia, a su equipo médico, a su equipo de emergencia, son los que trabajan fuera del hospital, y la ambulancia va haciendo bulla hasta llegar a donde está el herido. Esa es la comisión de evangelismo. Ellos trabajan atendiendo a los heridos que el diablo ha atropellado fuera de la iglesia. Y una vez que encontramos al herido, lo tenemos que traer a la iglesia. Imagínense que usted traiga al herido, lo ponga al hospital, y en el hospital no haya cama, médicos, enfermeros, no haya medicina, no haya nada. ¿Qué va a pasar con los heridos que han sido traídos al hospital? Se van a morir. ¿Y será culpa de la ambulancia? No, señor. Es culpa del hospital.
Así sucede cuando el evangelismo trae personas a la iglesia y los mete. Algunos comienzan a renegar. ¿Por qué bautizan esas personas que no están preparadas, que no han conocido la Biblia, que todavía están pecando? Porque la tarea del evangelismo no es sanar. La tarea del evangelismo es dar primeros auxilios y meter a las personas a la iglesia. Pero el hospital tiene que tener un cuerpo médico preparado para atender a los heridos. Y ese cuerpo médico preparado es la comisión de discipulado. Pero para que la comisión de discipulado y la comisión de evangelismo hagan su trabajo, necesitan recursos, estructura, economía. Y para eso está la comisión administrativa. Todo hospital tiene una comisión administrativa, todo hospital tiene un cuerpo médico y todo hospital tiene un cuerpo de emergencia. Así la iglesia tiene un cuerpo administrativo, tiene un cuerpo de médico y tiene un cuerpo de emergencia. Las tres comisiones. Ahora ya sabemos qué son los ministerios, ya sabemos cuáles son los objetivos generales de los ministerios y ahora ya sabemos cuáles son las comisiones en las que están agrupados los ministerios. Este conocimiento es de gran utilidad en la iglesia. Imagínense si la comisión de nombramiento tuviera esta enseñanza antes de operar como comisión de nombramiento. Seguro que ellos escogerían mejor. Porque si van a darle dos responsabilidades a un mismo hermano de la iglesia, por lo menos den la responsabilidad dentro de las mismas comisiones para que puedan actuar como equipo. Pero si usted pone a un hermano como anciano y lo pone como director de escuela sabática y lo pone como director de investigación personal, prácticamente él solo está haciendo cabeza, está haciendo, qué sé yo, mano, está haciendo corazón. Entonces es importantísimo este conocimiento para eso. Hablemos un poquito de los objetivos específicos de los ministerios. Los objetivos específicos son servicios vitales. Por favor, entiéndase bien eso. Son servicios vitales. ¿A qué se llama servicio vital? Son aquellos servicios que si usted no los satisface, puede provocar la muerte a la persona. Entonces, estos ministerios dan servicios vitales. Si ellos dejan de darlo, afectan la espiritualidad de la iglesia. Entonces son servicios vitales únicos y específicos que cada ministerio brinda a los miembros en favor de su crecimiento cristiano y su desarrollo como discípulos. Estos objetivos específicos de los ministerios básicamente son de tres tipos. Son servicios administrativos. Son servicios administrativos que van a ayudar a que el miembro alcance cabeza, desarrolle liderazgo cristiano. Están los servicios de discipulado, que van a ser los que van a brindar hombro y pastoreo a la iglesia. Están los servicios de evangelismo, que son los que van a brindar corazón y evangelismo a la iglesia, movilización. Dentro de estos tres rubros de servicios, estamos generalizando todos los servicios específicos de los ministerios. Hablemos un poquito de los servicios administrativos. Los ministerios llamados a brindar los servicios administrativos son tres. Está el Ministerio de Ancianos, el Ministerio de Secretaría y el Ministerio de Tesorería. Ellos son una comisión, pero individualmente cada ministerio tienen servicios específicos que ofrecer. Por ejemplo, he puesto a esta familia para representar a los jóvenes, a los adultos y a los menores de la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia no estoy hablando de un grupo de hermanos, estoy hablando de los jóvenes, los adultos y los menores. Por eso yo le llamo HAM. El miembro HAM es el miembro joven, adulto o menor. Y estos ministerios tienen que atender a todos los miembros de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué servicios son los que le voy a ofrecer? Un miembro de la iglesia tiene necesidad de organización. Es como un huesito del cuerpo. Pero alguien tiene que decirle, mire, usted es hueso de tal parte del cuerpo. Cada miembro debe saber si es un estribo, un hueso pequeñito, si es un fémur, una tibia o qué sé yo. Cada miembro que llega a la iglesia debe saber qué parte del cuerpo es. Para eso hay una administración en la iglesia que le va a decir cuál es la ubicación que él forma parte en la iglesia. A no ser que usted no le diga nada y tenemos iglesias con huesos dispersos como los que vio Ezequiel.
un valle de huesos secos, porque no están articulados. Cuando los huesos están desarticulados, es como un valle de huesos. Pero el Señor quiere que los huesos estén articulados, entonces la organización es importantísimo. Es un servicio importante que la iglesia debe dar a sus miembros. Cada vez que usted llega a la iglesia le da: señor, señorita, niño, esta es tu posición en la iglesia. Otra necesidad que el miembro tiene, no solamente de saber qué parte del cuerpo es, sino que el miembro también necesita un mentor, un guía de manera personalizada. Alguien a quien él pueda mirar. Eso se llama liderazgo. Y es responsabilidad de la administración darle al miembro un líder que le sirva de mentor. También es responsabilidad de la administración darle al miembro la posibilidad de, como familia, alimentarse a través de la palabra. En este sentido, tenemos 3 objetivos específicos del Ministerio de Ancianos: organizar o planificar, llamar líderes y prepararlos, y brindar los cultos a la congregación. 3 responsabilidades del Ministerio de Ancianos que son vitales, que debe darlos. Si yo le preguntara al Ministerio de Ancianos, ¿qué tiene usted para brindar al hermano Jorge? El Ministerio de Ancianos me contestaría: yo tengo para darle al hermano Jorge, que está entrando a la iglesia, 3 cosas: organización, liderazgo y cultos. Si Jorge no tiene un líder que le sirva de mentor, si Jorge no goza de cultos inspiradores, si Jorge no goza de saber qué parte del cuerpo es, no está articulado a la iglesia, ya saben responsabilidad de qué ministerio es. Ministerio de Secretaría también tiene que satisfacer otra necesidad. Todo miembro de la iglesia necesita un registro. Y entonces, cuando usted llega al hospital, usted tiene su historia clínica. Y un médico que lo respeta no lo va a atender sin antes mirar la historia clínica. Todo buen servicio se hace con información. Y tratándose de hombres y mujeres que van a ir al cielo, con mucha más razón. Un servicio de secretaría, el registro. No solamente tenga los datos generales del miembro. Por ejemplo, el hermano Jorge tiene tal edad, vive en tal lugar, se bautizó en tal año, pero también ha ocupado las diferentes responsabilidades en la iglesia, ha leído los siguientes libros del Espíritu de Profecía, ha recibido tales capacitaciones, y toda esa información me sirve para poder ayudarlo mejor. Entonces, Secretaría hace un trabajo maravilloso. El registro es un instrumento para poderle darle cabeza a la persona. Pero no solamente eso, también el miembro necesita información. Todo miembro informado es un miembro sano. Sería lindísimo que el hermano Jorge reciba una carta mensual donde se le dijera: hermano Jorge, estamos orando por usted, aquí le hago llegar las actividades del mes en forma personal. Todo miembro informado es un miembro sano. Y existe un ministerio en la iglesia que es responsable de brindar estos servicios. Ministerio de Secretaría le brinda registro e información. Pero no solamente eso, el miembro necesita también economía, porque para poder salvar a un miembro de la iglesia se requiere de muchos recursos, de mucho dinero. Para eso Dios ha puesto al Ministerio de Tesorería, que con oración y mucho trabajo va a tener las arcas llenas de dinero, a fin de usarlas en la salvación de los hombres. Porque los miembros necesitan que se invierta en ellos. Por eso el Ministerio de Tesorería es un ministerio que está para financiar todo lo que los otros ministerios tienen que hacer. Que cuando el ministerio le pida recursos, nunca le diga no hay, porque la tarea de la tesorería es financiar lo que los otros ministerios hagan, siempre que eso sirva en la salvación de las personas de la iglesia. Por eso hay que llamar como tesorero a hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar para generar que ese dinero crezca para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Finalmente, el miembro también necesita infraestructura, un lugar básico, adecuado para que pueda crecerse.
Y el Ministerio de Tesorería no solamente se ocupa de desarrollar los fondos, sino también de proporcionar a los miembros una infraestructura básica adecuada. Entonces, Tesorería tiene dos objetivos específicos: infraestructura y economía. Secretaría tiene dos objetivos específicos: información y registro. Y el Ministerio de Ancianos tiene tres objetivos específicos: organización, liderazgo y cultos. En resumen, son 7 objetivos específicos de la comisión administrativa. Vayamos al servicio de discipulado, los ministerios que trabajan en esta área. Los ministerios llamados a brindar los servicios de discipulado son Ministerio de Escuela Sabática, Ministerio de Diaconía, Ministerio de Jóvenes, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Mayordomía. Estos ministerios tienen el propósito de brindar objetivos de discipulado. Ahí está, la misma familia. Un miembro de la iglesia, para estar sano, necesita Biblia, necesita comer Biblia. La nutricionista de la iglesia es el ministerio de la escuela sabática. El ministerio de la escuela sabática le va a proporcionar al miembro una serie de programas que tienen que ver con el conocimiento de la Biblia. Es responsabilidad de la escuela sabática que los miembros conozcan Biblia. Si hay un miembro de la iglesia que no conoce bien su Biblia, es porque el ministerio de la escuela sabática no está cumpliendo la razón por la que existe. Y la única razón por la que existe es que el miembro conozca Biblia. A través de una serie de programas, que no lo puedo dar acá por el tiempo, una serie de programas, escuela sabática puede proporcionarle, de tal manera que el miembro aprenda a leer la Biblia con responsabilidad y a compartirla. A mayor conocimiento de la Biblia, mayor defensa espiritual. A menor conocimiento de la Biblia, pocas defensas y más riesgo espiritual. De ahí la importancia de discipular a través de la formación bíblica. ¿Cómo disipula la escuela sabática? Dando el servicio de formación bíblica. Pero el miembro no solamente necesita formación bíblica, el miembro también necesita visitación pastoral. 3 de cada 100 miembros en América Latina en 10 años, en una década, reportaron haber recibido una visita pastoral. 3 de cada 100. Es un trabajo enorme. Un trabajo que hemos confundido, porque como dice visitación pastoral, todo el mundo piensa que esa visitación es del pastor. Pero lo que no entiende es que cuando dice visitación pastoral está hablando de una tarea de la iglesia. Y la iglesia ha delegado esta responsabilidad al ministerio de diáconos y diaconisas, ministerio de diaconía. Los diáconos y diaconisas son los llamados a brindar este servicio tan vital para la iglesia, que es la visitación pastoral. Por eso los diáconos y diaconisas deben ser hombres discretos, llenos del Espíritu Santo, consagrados, que deben ser separados a este ministerio porque brindan un trabajo pastoral. Imagínense que usted tiene en su iglesia 20 familias. Imagínense que usted tiene 5 parejas de diáconos y diaconisas. Si cada pareja de diáconos y diaconisas visitase una familia por semana, cada semana visitan 5 familias. Al mes, cada familia recibió una visita pastoral. Al año, cada familia recibe 12 visitas pastorales. ¿Se imaginan ustedes si este ministerio despertaría? En la práctica, las iglesias reciben 1 o 2 visitas. ¿Por qué? Porque este ministerio está dormido, porque no asume la razón por la que está. El ministerio de diaconía fue llamado para dar visitación pastoral, cuidado pastoral. Es una necesidad vital. Entonces, ¿cómo disipula el ministerio de diáconos? A través de la visita pastoral. ¿Qué otra necesidad tiene el miembro? De educación. Los miembros llegan a la iglesia muchas veces habiendo estudiado en colegios no cristianos, en universidades no cristianas, todo el tiempo han estado rodeados de gente no cristiana, se convierten y su cultura, su manera de ver el mundo no es cristiana. Y ellos tienen que reeducarse al entrar a la iglesia porque se van a poner una lente bíblica, ahora van a ver el mundo desde la Biblia, y es completamente diferente la cosmovisión bíblica que la cosmovisión del mundo. Hay que educarlos. ¿Qué ministerio de la iglesia está llamada para educar? Está el ministerio joven, el ministerio del menor, están los clubes, llamados para darle a los miembros de la iglesia educación cristiana.
Por ejemplo, ¿cuál es tu concepto con relación qué sé yo, al aborto, por ejemplo? ¿Cómo miran los adventistas el aborto? ¿Cómo miran los adventistas la homosexualidad? ¿Cómo miran los adventistas la política? ¿Cómo miran los adventistas la eutanasia? ¿Cómo miran los adventistas el matrimonio, el enamoramiento? Nuestra visión es completamente diferente porque parte de la revelación bíblica. Pero esa formación a la iglesia, esa reeducación a la iglesia, el ministerio de jóvenes está para eso. Y siempre habrá que preguntarnos si estamos o no cumpliendo con nuestra razón de ser como ministerio. El miembro de la iglesia también necesita para discipularse integración social. Y el ministerio de la mujer y el ministerio de varones nacen justamente para proporcionarle a la iglesia una serie de programas que le brinden integración social cristiana para que puedan crecer. Y finalmente, el miembro de la iglesia necesita un estilo de vida cristiana, en su manera de comer, en su manera de vestir, en su manera de pensar, en su manera de tratar, un estilo de vida cristiana. Y Dios llamó al ministerio de mayordomía para que el ministerio de mayordomía se ocupe de discipular, formando en cada miembro de la iglesia un estilo de vida cristiana. Entonces, fíjense estos 5 servicios vitales: formación bíblica, escuela sabática; visitación pastoral, diáconos y diaconisas; educación cristiana, ministerio joven; integración social, ministerio de la mujer; estilo de vida cristiana, ministerio de mayordomía. Ahora, ¿se imaginan ustedes si recibimos permanentemente estos servicios? Entonces, son servicios de pastoreo maravilloso. Servicio de evangelismo. Los ministerios llamados a brindar los servicios de evangelismo son ministerio de Dorcas, ministerio personal, que hemos dicho que es como la ambulancia de la iglesia. Ahí está la familia. El miembro, para estar sano, necesita hacer servicio comunitario. El servicio comunitario no es para atender a los pobres, aunque aparentemente no pueda sonar bien. El servicio comunitario lo ha puesto Dios en la iglesia para que el miembro logre tener el corazón de Jesús. Un corazón bondadoso, un corazón generoso. ¿Y cómo yo logro que los miembros de la iglesia tengan un corazón generoso? Llevando a los miembros y poniéndolos en contacto con los menesterosos y los pobres. Solo cuando se atiende al menesteroso, solo cuando está uno en medio de la gente que necesita, uno logra sensibilizar su corazón. Entonces, no es la tarea del servicio comunitario, la tarea de 3 o 4 hermanos de la iglesia. Claro, si tu propósito es repartir pan, no necesitas más gente. Pero si tu propósito a través de la actividad de repartir el pan es que los miembros de la iglesia tengan el corazón de Jesús, tú vas a decir, tengo 100 miembros, los 100 tienen que ser llevados a esa tarea. Porque el evangelismo tiene como propósito sanar al ser humano. Y entonces el servicio comunitario tiene el propósito de darnos un corazón bondadoso. ¿Qué ministerio da este servicio? El ministerio de Dorcas. Dorcas tiene que ser un ministerio, un equipo capaz de organizar a los miembros y llevarlos a hacer la obra misionera con el propósito de evangelizar. Se hace el servicio con el propósito de evangelizar. Lástima que a lo largo de América Latina veo en muchos lugares que Dorcas se ha convertido en la cocinera de la iglesia. No está mal que cocine, pero hay que entender que Dorcas no fue llamada para cocinar, fue llamada para movilizar a la iglesia. Tender los puentes que el evangelismo necesita para llegar a los que no podríamos llegar de otra manera. De paso que el miembro logra tener un corazón bondadoso, logramos alcanzar el corazón de la gente. Pero el miembro también necesita sembrar la palabra, porque un miembro sano es el miembro que siembra la palabra. Ya hemos explicado, vamos a explicar más adelante, que todo miembro es una semilla preciosa de Dios. Tú eres una semilla preciosa de Dios. Y toda semilla tiene que vivir bajo la tierra, y la tierra es el mundo. Entonces, tú necesitas ponerte en las manos de Cristo para que Cristo te siembre en la vida de la gente que no conoce a Dios. Es una necesidad sembrar la palabra. Si tú no siembras la palabra, algo te va a ocurrir porque no estás sanando el cuerpo.
¿Qué ministerio le tiene que dar a los miembros este servicio de siembra? Ministerio personal. Tiene un programa de siembra para que los hermanos puedan lograr satisfacer esta necesidad. Pero los miembros no solamente quieren sembrar, los miembros también quieren ver crecer la semilla. Y a eso se le llama cultivar. Un programa de cultivo. ¿Qué ministerio lo va a ofrecer? Ministerio personal. Un programa de cultivo para que el miembro pueda cuidar de la semilla y verla crecer. Pero el miembro no solamente quiere ver crecer, también quiere recoger el fruto. Entonces tiene la necesidad de cosechar. ¿Y qué ministerio se lo va a brindar? Ministerio personal, un programa de cosecha, para que el miembro pueda recoger el fruto y llevarlos a los pies de Jesús. En resumen, la Comisión de Evangelismo tiene a dos ministerios, Dorcas y Ministerio Personal. ¿Y cuáles son los servicios específicos del Ministerio de Dorcas? Uno, servicio comunitario. ¿Y cuáles son los servicios específicos del Ministerio Personal? Tener un programa de siembra, un programa de cultivo, un programa de cosecha para todos los miembros. Si me está escuchando un director de obra misionera, yo te pregunto, ¿cuál es tu programa de siembra para los diferentes niveles de la iglesia? ¿Cuáles son los niveles, cuáles son tu programa de cultivo para los diferentes niveles de la iglesia? ¿Y cuáles son tus programas de cosecha para los diferentes niveles de la iglesia? A veces estamos tan centrados en el evangelismo que olvidamos la razón del evangelio, que son las personas. No te centres en el evangelismo. El evangelismo es un instrumento para salvar personas. Y si tú eres el encargado de hacer evangelismo, estás preocupado en tu campaña, recuerda que tu campaña solo tendrá valor si la iglesia trabaja. Porque tú no puedes ir a traer 10 personas y dejar 100. No, señor. Tú tienes que hacer un programa de tal manera que todo el cuerpo trabaje. Porque si todo el cuerpo trabaja, todo el cuerpo estará sano. En la deidad trabajan los tres. La creación no fue hecha por uno. La creación fue hecha por los tres. El hombre fue hecho por los tres. En la cruz murió la deidad. Y es por eso que quiero que tú y yo entendamos que la iglesia tiene ministerios. Y los ministerios han sido puestos para lograr en el hombre la imagen de la deidad. La comisión administrativa, logrando darle cabeza al miembro. La comisión de discipulado, darle hombro. Y la comisión de evangelismo, darle corazón. De tal manera que podamos alcanzar. Servicio Cristiano, página 392. Dios es un Dios de orden. Y todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la huesta angelical. El éxito solo puede acompañar el orden y la acción armónica. Dios exige orden y sistema en su obra de nuestros días, tanto como lo exigía en los días de Israel. Todos los que trabajan para Él han de actuar con inteligencia, no en forma negligente o al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y exactitud, para que pueda poner sobre ella el sello de su aprobación. Hermanos, no trabajemos de manera dispersa. Los ministerios, a veces cada quien cala agua para su molino, pero no entienden que los ministerios todos trabajan para una sola persona. Imagínate que tenemos al hermano Jorge, que lo estamos utilizando esta mañana como ejemplo. El hermano Jorge necesita planificación. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de ancianos. El hermano Jorge necesita liderazgo. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de ancianos. El hermano Jorge necesita buenos cultos. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de ancianos. El hermano Jorge necesita un buen registro para tratarlo bien. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de secretaría. El hermano Jorge necesita estar bien informado. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de secretaría. El hermano Jorge necesita que se invierta en él recursos. ¿Quién lo va a hacer? Ministerio de Tesorería. El hermano Jorge necesita tener equipos, una buena infraestructura para crecer bien. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de Tesorería. El hermano Jorge necesita conocer Biblia. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de Escuela Sabática. El hermano Jorge necesita visitación pastoral. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de Diaconía. El hermano Jorge necesita educarse, mirar el mundo, tener una filosofía cristiana de la vida. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio Joven.
El hermano Jorge necesita integración social. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de la Mujer. El hermano Jorge necesita estilo de vida cristiana. ¿Quién se lo va a proporcionar? Ministerio de Mayordomía. El hermano Jorge necesita salir a hacer obra comunitaria. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio de Dorcas, Asa o Adra. El hermano Jorge necesita sembrar la palabra. ¿Quién se lo va a dar? Ministerio personal con un programa de siembra. El hermano Jorge necesita cultivar esa semilla. ¿Quién se lo va a dar? El ministerio personal a través del programa de cultivo. Y el hermano Jorge necesita cosechar y llevar los frutos a los pies de Jesús. ¿Quién se lo va a entregar? Ministerio personal a través de un programa de cosecha. Como ven, todos los ministerios trabajando para Jorge. No se trata que los ministerios están trabajando para su programa. Dos ministerios peleándose, no, que yo tengo que hacer el paseo, no, que esa es mi fecha, que esa es tu fecha, y peleándose los ministerios por su actividad, cuando no se dan cuenta que todos están trabajando para un hermano, sirviendo a un hermano. Ojalá cada comisión se sentase sobre una mesa y discute ahí la manera como cada uno va a brindar su servicio vital. Es importante que cada ministerio sepa qué parte del cuerpo es. Eres la cabeza, eres el hombro, eres el corazón, qué parte del cuerpo es. Y en la medida que sepas qué parte del cuerpo eres, darás un servicio agradable para Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Él quiere un trabajo con orden y con sistema. Él quiere un trabajo con fe y con exactitud. De todo corazón le pido a los hermanos que tienen esta responsabilidad, que con humildad de corazón le digan, Señor, necesitamos aprender, necesitamos nutrirnos. Ya el pastor les habló, aquí yo les proporciono un material que es básico, 7 libros que te pueden ayudar a ser un mejor cristiano, un mejor líder, una mejor persona. Y juntos, todos juntos, construir la iglesia que el Señor está viniendo a llevar. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni semejanza. Que los ministerios reflejen la plenitud de la deidad. Que los ministerios de la iglesia reflejen los propósitos de Dios. Una iglesia con cabeza, con hombro y con corazón. ¿Cuánto esta mañana quisiéramos orar para tener una iglesia así ordenada? No te estoy hablando nada extraño. Te estoy hablando lo que tenemos. Esta es nuestra identidad adventista. Esta es la iglesia que Dios nos ha dado. Lamentablemente no estamos usando mucho de los recursos que la iglesia nos ha dado. Yo te pido orar. Orar para lograr que Dios nos dé la humildad para aprender y desaprender. Todos aquellos que están escuchando, ya sea por el Facebook, ya sea por el Zoom, te invito en este momento a inclinar tu rostro para orar y para pedirle a Dios que llene nuestras vidas de sencillez para practicar los principios que Él nos da. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias porque a través de este medio hemos podido compartir tu palabra. Tú tienes una iglesia maravillosa, una iglesia a la que le has dado ministerios, que cada persona que es llamada o llamada para asumir este ministerio o estos ministerios puede hacerlo con mucha humildad y con mucha responsabilidad, sabiendo que cada ministerio tiene servicios específicos que son vitales, que si dejamos de darle a la iglesia en forma completa y total, podemos afectar su salud. Vivimos en tiempos muy difíciles. La iglesia adventista pasa por una etapa de tibieza, que es el tiempo en el que vivimos. No es que tu iglesia sea la Odisea, sino que tu iglesia está pasando por la Odisea, que es una etapa de frialdad, una etapa de tibieza. Pero no permitas que eso nos alcance a nosotros. Tu iglesia tiene que ser una iglesia viva, una iglesia con mucho fervor, una iglesia que con humildad tome los recursos que tú le diste para ponerlos en práctica y para que cada miembro de la iglesia pueda recibir los servicios que tú has dejado para nosotros. Bendice a mi pastor, bendice a sus dirigentes, bendice a cada miembro, a cada familia que esta mañana hemos participado en este culto. Todo lo hacemos para tu adoración y te pedimos que nos ayudes a tener una iglesia sana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.